ya que lo hacían estos tipos de autores. Analizamos, ¿cierto?, la idea de belleza que tenía que ver con el ensayo que nosotros leímos del tipo indioamericano. Hablamos un poco de Gabriela Mistral, ¿ya? Que cierto, era considerada, ¿cierto?, una poetisa chilena, también practicó muy bien la pedagogía, ya que consideró una visión importante, ¿cierto? Una visión importante, ¿cierto?, en Chile. Ya analizaron ustedes el ensayo, el tipo indioamericano que me enviaron, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, aquellos que no me lo enviaron, lo espero hasta hoy día, a lo más tardar que me lo envíen. Ya, si no, voy viendo ahí, chequeando aquellos que no me lo enviaron, y ahí después hablo con el profesor Carlos qué podemos hacer con esos alumnos. Hablamos que este tipo de ensayo, ¿cierto?, es un texto argumentativo que defiende los derechos y las virtudes, ¿cierto?, de este tipo de raza indioamericano, ¿cierto?, como una raza, ¿cierto?, inicial que surgió en la América Española y que nosotros, ¿cierto?, somos personas, ¿cierto?, mestizas. Recordemos, ¿cierto?, que Gabriela Mistral reflexionó en este tipo de ensayo, ¿cierto?, con agudeza, la idea del indio americano, ¿cierto?, bajo el paradigma de la estética. Hablamos sobre la inseguridad, ¿cierto?, adquirida, ¿cierto?, que nosotros tenemos desde los europeos y toda nuestra raza mestiza. Ya, necesito que en la segunda clase estamos viendo, vamos a analizar hoy día ciertos textos expositivos argumentativos. Vamos a saber qué es el ensayo literario. Les voy a hablar sobre las características del ensayo literario, ¿ya? Y les voy a enseñar cómo tienen que hacer su pequeño ensayo de 2 hojas y media de extensión tamaño carta, ¿ya? Donde ustedes se van a expresar de un tema que yo les voy a dar, ¿ya? Entonces, ahí está el objetivo de la clase, que es escribir textos expositivos sobre los temas o lecturas literarias propuestos para este nivel. Van a hacer una investigación previa ustedes, ¿ya? Van a hacer una investigación previa. Profe, mucho, sí, pero vamos a ir de a poco. Necesito trabajar con ustedes de esta manera, ¿ya? Entonces, un ensayo literario tiene que ver con un tipo de ensayo igual que los otros, pero que va a ser principal porque va a explorar y analizar e interpretar cierto un tema de manera cierto literaria, didáctica, con palabras cierto que ustedes se van a expresar de manera personal, ¿ya? Y tiene que ver también con los temas que van a elegir. Por ejemplo, análisis de autores de libros, poetas, filósofos, a lo mejor vamos a hablar de un movimiento, pueden hablar de un movimiento literario en específico, pueden hablar de una obra en específica, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este tipo de ensayo? Primeramente dice ahí, es un escrito serio y fundamentado, ya que sintetiza un tema significativo, en este caso el tema que ustedes van a elegir, tiene como finalidad argumentar. Como es un texto, cierto, propiamente argumentativo, ustedes van a tener que investigar, comentarme sobre ese tema, ¿ya? Posee un carácter propedéutico, ¿cierto? Interpretativo, de enseñanza, como la idea es que ustedes, el texto que me van a exponer, para mí sea cierto un texto de aprendizaje donde yo pueda aprender algo nuevo, presentar argumentos y opiniones sustentadas. Temas, ¿qué temas pueden presentar estos tipos de ensayos literarios? Ensayos que me hablan de autores, ensayos que me hablan del libro, ensayos que me hablan de movimientos artísticos y literarios, críticas literarias de libros, obras artísticas en específicas, ¿ya? 7 pasos para realizar un ensayo literario. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Ya? Yo se lo enseñé así, se los voy a enseñar didácticamente cómo lo tiene que hacer. El primer paso es, van a elegir un tema interesante, ¿ya? Que después yo les voy a mostrar la rúbrica, cómo lo voy a evaluar, ya el puntaje que tiene, etc. Primero elige un tema interesante. Será siempre un tema que te agrade a ti y que conozcas, ¿ya? Y si quieres descubrir algo nuevo, muy bien, porque te sirve para, ¿cierto?, tener un aprendizaje significativo.
Por ejemplo, yo puse un ejemplo de Violeta Parra. Entonces yo me pregunto, ¿qué tema en particular me interesa a mí del artista Violeta Parra? No tanto quizás de sus cantares, sino que su estilo retratista, ¿cierto? Los cuadros que hizo, me gustaría investigar sobre eso. Entonces eso de Violeta Parra y su estilo retratista. 2. Voy a plantearme, ¿cierto? El tema que yo hice, me lo voy a plantear como pregunta. Todos estos pasos son, ¿cierto?, de conocimiento que yo voy a hacer en mi mente, ¿cierto?, antes de hacer el ensayo. Entonces me lo voy a plantear como un problema, como una pregunta. ¿Cómo fue el estilo retratista que expresó Violeta Parra? Tercero, ya cuando me hago la pregunta y ya sé de qué investigar, voy a, ¿cierto?, hacer un pequeño bosquejo del desarrollo. Voy a considerar la estructura, ¿cierto?, que tiene un ensayo, introducción, desarrollo y conclusión, y lo voy a empezar a redactar. ¿Cómo lo voy a redactar? Informando, y cierto, y tiene que aparecer en ese ensayo las dos variables que yo quiero investigar, que es Violeta Parra, y cuál es lo que yo quise investigar profundamente, la faceta retratista. Entonces, tiene que estar en el ensayo estas dos variables. Si un autor y que quieren hablarme específicamente y no todavía la introducción, porque la introducción la vamos a dejar al final. Por eso, para que ustedes puedan armarse bien el tipo de ensayo. Después que hicimos el desarrollo, vamos a escribir la conclusión. ¿Y qué va en la conclusión? Esta debe ser una opinión personal del tema tratado, ¿ya? ¿Por qué quise investigarlo? ¿Ya? Y la respuesta a la pregunta planteada. Si yo me planteé la pregunta planteada, que era, ¿cómo fue el estilo retratista que expresó Violeta Parra? En el último párrafo del ensayo tiene que haber la respuesta de esa pregunta. Y luego mi conclusión, ¿cierto? Mi comentario personal. Y luego de que hice el desarrollo y luego que ya tengo la conclusión, me voy a la introducción, porque ya tengo el conocimiento general de lo que escribí. ¿Y qué tengo que hacer en la introducción? Un pequeño párrafo introductorio, ¿cierto? Es la primera exposición del lector al tema a tratar, justo después del título del ensayo. Debe ser clara y mostrar el dominio del asunto a discutir. Tiene que estar sintetizado. Por eso quiero que escriban un ensayo para ver si lo saben hacer. ¿Por qué? Porque la educación superior van a tener que hacer ensayos en cualquier carrera que ustedes elijan y también van a tener que leer ensayos. Y también le tienen que colocar un título interesante, no me van a poner así como Violeta Parra. No, tiene que ser un título interesante que me invite a mí a leer. Si quieres que alguien se detenga a leer tu texto, tienes que engancharlo con un título inteligente, ¿ya? Y eso tiene que ser coherente con lo que, ¿cierto?, me vas a expresar. Antes de terminar todo y de enviármelo en el Word, ¿ya? Tienes que releer, ¿cierto?, la versión final, que incluye errores ortográficos e ideas. Si hay palabras, por ejemplo, que te suenan simples, puedes buscar sinónimos, ¿cierto?, ahí mismo en la corrección de Word, y puedes involucrar palabras formales que te van, por ejemplo, adquiriendo más cierto vocabulario para poder escribir. Ahí tenemos 7 pasos para realizar un ensayo literario. También yo les quiero enseñar, pueden hacer un ejemplo de esto en el texto. Si quieren ser un poquito más osados, pueden usar 2 ejemplos de citas bibliográficas. Si ustedes van a investigar su tema, ¿cierto? Y van a extraer, por ejemplo, información directamente de internet, siempre lo que ustedes extraigan ya como comentario o como, por ejemplo, un argumento de autoridad que hable de su tema, lo van a hacer de la siguiente forma, que se llaman citas bibliográficas, ¿cierto? APA, que se llama. Primero, si me van a poner extraer directamente la información que sacaron de internet. Y abajito me lo van a colocar entre paréntesis, ¿cierto? La siguiente cita de donde la extrajeron. ¿Cómo lo van a ordenar? Apellido y nombre primero, ¿ya? Año de publicación entre paréntesis, el nombre del libro o el ensayo o de dónde lo extrajeron en cursiva, lugar donde se editó el libro y nombre de la editorial. Si no se encuentra el lugar donde la editorial, puede aparecer el nombre de la editorial, pero sí siempre aparece el apellido, el año de publicación y el nombre del libro. Si no aparece el número
mi opción 5 no importa, pero el 1, 2, 3 siempre aparece. Entonces, ¿qué van a hacer? La actividad es que ustedes, ¿cierto?, hagan un ensayo literario a partir de un tema de interés personal. ¿Qué van a escoger? Pueden escoger cualquier autor literario o filósofo, ¿cierto?, que hable, ¿cierto?, de un tema que a ustedes les gusta, que hayan leído un libro interesante. O pueden basarse su ensayo en alguna obra, en algún libro, o pueden basarse su ensayo en movimientos o corrientes literarios, artísticas que a ustedes les guste, o pueden también basar épocas históricas, ya pueden elegir la época y quizá algún libro, o la época, quizá algún filósofo, un autor, o 5, algún hecho histórico. De esos temas tienen que elegir cualquiera. Entonces, si yo lo leo, tengo que decir, aquí me está hablando de un autor, aquí me está hablando de una obra, de eso se trata, ya tiene que estar bien escrito. Me pueden enviar algún bosquejo, profesora, voy bien, no tengo problema de ir revisándolo a medida que van haciendo, ¿ya? ¿Qué voy a evaluar? Fíjense que tiene 20 puntos, ¿cierto? 20 de puntaje. Tiene que tener el título, tiene que yo ver la estructura, introducción, desarrollo y cierre, tiene que estar el tema de interés ahí explícito, tiene que haber citas bibliográficas. Si me ponen una, está bien, está cumplido. Si quieren ser más osados, ponen más de 2, bien. Tiene que tener una correcta redacción y ortografía, ¿ya? Si les cuesta, ahí yo después se los voy a reenviar y les voy a decir aquí hay que cambiar tal cosa porque está mal escrito, ¿ya? Y tiene que tener una extensión de 2 planas y media, ¿ya? Si quiere explayarse más, bien. La idea es que ustedes lo hagan, lo que ustedes entiendan. Yo me voy a dar de inmediato cuenta de cosas, por ejemplo, de ensayos que saquen directamente y lo copien de internet, yo me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es la forma en que se está expresando. Así que no quiero textos copiados, por favor. Lo pido. Si lo tienen que hacer, háganlo ustedes, con su forma de redactar, ¿ya? Pero no lo copien, no lo hagan por cumplir, háganlo como una herramienta significativa que yo se lo estoy pidiendo, que lo tienen que hacer y que les va a servir, se los digo yo, en cualquier carrera le van a hacer ensayo. Y este es el momento de yo enseñarles, ¿cierto?, de cómo hacerlo. Así que por favor háganlo consciente. Si se demoran más de una semana, tuvieron complicaciones, dígame, mande un correo, así como que he respondido varios correos de complicaciones, profe, el internet lo tengo malo, o no me llegó el internet, se lo puedo mandar mañana, ya, no importa, soy consciente de eso y de lo que estamos pasando hoy en día de contingencia, puedo esperar, pero si puedo esperar es porque su trabajo va a llegar, ¿ya? Y no es porque no tenga nada después, porque yo voy chequeando los trabajos que me van llegando, porque tengo la lista de los cursos. Entonces, vamos a recordar, este ensayo literario es un texto argumentativo, ya porque busca defender una idea, un punto de vista a partir de un razonamiento lógico. Se le considera literario por los temas que yo le expresé, porque habla sobre autores, filósofos, ¿cierto? Porque cuenta con valores estéticos, ¿cierto? Obras, movimientos, hechos históricos, ¿ya? Y posee un tipo de lenguaje especial, ¿cierto? A lo mejor un poquito más poético, donde ustedes pueden incluir citas bibliográficas que hablan de obras y análisis literario, ¿ya? Y posee una estructura, porque es un ensayo literario, porque posee una estructura normal de un ensayo. Introducción, desarrollo, conclusión, porque es un texto argumentativo, porque tiene citas bibliográficas, etc. ¿Ya? Eso es el trabajo. Ahora necesito que del chat me digan todas sus dudas. Las citas bibliográficas, vuelvo a decir. Ya. Voy aquí leyendo. Vayan escribiéndome, voy a volver a mandar el link del Prezi, ya, para que tomen sus apuntes. Ahí. ¿Por qué la introducción la dejamos para el final? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo de investigación, y nos dicen, ya, necesito que su trabajo tenga introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, siempre nos cuesta redactar la introducción
porque al final no sabemos qué vamos a poner en el nudo, en el desarrollo. Entonces, ¿cómo nos ordenamos para hacer un ensayo? Pues primero hacemos el desarrollo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Después de hacer el desarrollo, me voy a ir a la conclusión, donde voy a redactar la conclusión porque ya tengo todo el conocimiento del desarrollo y voy a decir, ya, así voy a terminar mi trabajo. Y luego de tener mi desarrollo y mi conclusión, si esta es una orden lógica para hacer un ensayo, me voy a la introducción ya, porque ya tengo todo claro lo que expuse. Entonces, para mí va a ser más fácil hacer la introducción. Por eso hay trabajos, cuando ustedes les piden trabajo de investigación, les cuesta mucho hacer primero la introducción porque no entienden qué colocar. A veces son muy ambiciosas en colocar introducción, ya, porque voy a decir, voy a abarcar tal tema, tales ideas, que al final en mi desarrollo son simples, no se desarrolla todo lo que yo quise hacer en la introducción. Entonces la introducción tiene que ser precisa y decirme lo que yo abarqué. Por eso yo dejé la introducción para el final. Pero no es que la introducción esté al final de mi ensayo, sino que es un proceso mental. Pero eso va a ir al inicio, escrito, después el desarrollo y después la conclusión. ¿Qué temas se puede escoger? Yo dije, pueden ser temas, vuelvo a compartir pantalla, pueden ser temas que ustedes quieran y abarquen en general lo que yo expuse. Por ejemplo, dije yo que podían hablar de cualquier autor literario o filósofo. Tiene que ver con el aspecto literario, por eso es un ensayo literario. Dije yo que va a ser otro tipo de ensayo formal que hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, estos tipos de ensayo literario les pueden encontrarse en el lado superior cuando tengan que leer ensayos de autores, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema que ustedes viendo en la carrera, ya ahí se van a dar cuenta que es un tipo de ensayo diferente al que ustedes han hecho comúnmente, ya que les va a hablar de un libro, ya que les va a hablar de un tema específico encontrado en un movimiento que ustedes están viendo, o tiene que ver con la carrera específica. A eso se refiere a ensayos literarios, que tienen que ver con estos tipos de temas. Pueden ser autor, ¿ya? De la vida de ese autor y quizás algo referente que a ustedes les motiva de ese autor, algún aspecto de su vida, alguna investigación que hizo, etc. Alguna obra, puede ser de un libro, y que ese libro, un tema en específico que tenga ese libro, ya cualquier libro que ustedes hayan leído interesante, ciencia ficción, fantasía, biografías que hayan visto, ya, etc. Pueden hablar sobre un movimiento, corriente literaria, ya romanticismo, tenemos el neoclasicismo, tenemos el barroco, el romanticismo, siglo XXI, literatura contemporánea, etc. ¿Ya? Alguna época histórica, ya pueden hablar, no sé, de la Edad Media, que comprende el nacimiento, lo clásico, me interesa la literatura clásica, que tiene que ver con los mitos y las leyendas, me gusta ese tema de las leyendas, de los mitos, ¿ya? Ahí puedes poner un ejemplo, y al final puedes un comentario, ¿por qué yo hice un ensayo de ese tipo de movimiento? Porque me gusta, ya, porque me interesa, me reflejo en ese tipo de literatura, etc. Algún hecho histórico ya también se considera literario, porque es un objeto de estudio, ¿cierto? Donde ustedes pueden ahí colocar algún tema de interés. Las citas bibliográficas también me preguntaron, ¿ya? Puede haber un ejemplo. La cita bibliográfica tiene que ver con extraer directamente de internet un extracto de texto que yo copié de internet y lo pongo ahí. Por ejemplo, que me sirva de argumento que yo saqué de algún libro textual para explicar mi idea. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un ensayo, el lenguaje que yo voy a utilizar es muy personal. Por ejemplo, yo quiero hablar, por ejemplo, de tal autor. El lenguaje que ustedes van a utilizar es personal. Entonces, cuando inserto una cita bibliográfica, se van a dar cuenta que el lenguaje es totalmente distinto, porque va a ser más informativo, ¿ya? Por eso se habla de cita bibliográfica. Y esa cita bibliográfica, cuando ustedes extraigan algo interesante que lo quieran colocar en su ensayo, ¿ya? Al final de la cita, tienen que colocarlo, pueden colocar esa cita en cursiva, porque se va a diferenciar del ensayo personal que ustedes están colocando, y al final, ¿cierto?,
pueden colocar de dónde lo extraje. ¿Y cuál es el orden para colocar yo de dónde lo extraje? Primero pongo el apellido y el nombre, ya de dónde lo extraje, de qué libro. Siempre sale ahí. Siempre en internet puedo sacar de dónde extraje esa cita. Si no aparece, puedo buscar referentemente el libro, dónde salió, el año de publicación, y tiene que quedar como está abajo, en ese cuadradito que yo puse de manera gris. Así tiene que quedar su cita bibliográfica. Si no aparece el lugar donde se editó o el nombre de la editorial, siempre va a aparecer el apellido, el año de publicación y el nombre del libro. Ese es el orden. Y ese es el orden que les va a servir para hacer ensayos también en la universidad. ¿Ya? Puede ser cualquier obra literaria. Sí, puede elegir autores y hablar sobre la vida de un autor en particular. Muy bien. Si quiere, por ejemplo, hablar sobre los autores, yo estoy pasando, por ejemplo, en primero romanticismo. Puedo hablar sobre autores románticos que buscan la idea de libertad y voy a hablar en específico me gusta el tema de la libertad de expresión y voy a hablar sobre Edgar Allan Poe, ya cómo se expresa en su literatura. Ya la literatura de terror, cierto, de misterio, está la idea del romanticismo, entonces me interesa analizar ahí. Y si la cita no es sacada de un libro, por ejemplo, pueden ser citas de libros, pueden ser citas de investigación, hay muchos ensayos en internet, hay muchos ensayos de autores, hay muchos ensayos de universidades que hablan del tema a lo mejor que ustedes van a analizar y pueden extraer directamente citas para exponer ahí su tema. Si hago el ensayo de un libro, tengo que poner la biografía del autor. La idea es que no ponga la biografía del autor así como Wikipedia, sino que me comenten en general un poco de su vida, ¿ya? ¿Por qué eligieron ese libro y a lo mejor algo interesante del autor? Profe, si no lo hago de un libro, ¿no tengo que poner los autores y fecha de publicación? No, pero lo que pasa es que los autores y fecha de publicación tiene que ver con la cita bibliográfica, de dónde lo extraje, no del libro que ustedes están leyendo. Por ejemplo, si yo voy a hacer el libro, por ejemplo, de, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ya, a mí me interesa ese libro porque habla sobre la novela de ciencia ficción y, y fíjense que me puse a investigar en internet y hay un ensayo súper bueno del análisis de este libro de un académico de universidad. Y hay un párrafo que me va a servir, ya. Yo estoy ya escribiendo mi ensayo personal y viene ese ensayo, un pequeño párrafo que me va a servir. Ya, yo lo corto, lo pego mi ensayo y en internet me escribo abajo en la cita de ese texto, escribo abajo como cita bibliográfica. Ensayo ensayo literario de Rosiana. Después año de ese ensayo que hizo Ana, 2014. Pongo Universidad Cervantes de España. A eso me refiero con cita bibliográfica del libro que usted va a analizar, sino que de la cita bibliográfica tuvido año de publicación. ¿Se puede hacer sobre alguna activista? ¿Sí? Ya, me interesa. Es que lo que pasa es que yo puse temas a escoger porque muchas veces me dicen, profesora, pero déme usted los temas para escoger. Por eso yo los di, pero si usted quiere hacer de otro tema, la idea es que es un ensayo literario, por eso escogí esos temas, ¿ya? Por eso necesito que se basen en esos tipos de temas y no en otros. Ya, por ejemplo, si alguna me pregunta de una activista y ella ha hecho un libro, vamos a pasándolo porque es un ensayo literario, vuelvo a repetir, por eso puse ese tipo de campo, ¿cierto? De buscar temas de un autor, de un movimiento, un hecho histórico, porque estamos hablando del ensayo del literario, ¿ya? Y no de otro tipo de ensayo, de estudios de obra, de estudios de movimientos históricos, por eso lo acoté ese tema. Ya, ¿alguna otra pregunta del ensayo? Estoy esperando ahí que me escriban.
Vuelvo a mandar el link entonces del Prezi. Acuérdense que el Prezi lo pueden ver en su celular, ¿cierto? Y tomar apuntes, ¿ya? La idea es que todos me hagan este tipo de ensayo. Voy a leer comentarios arriba si se me fue. Profe, es mucho, yo sé que es mucho, pero tengo que pedir estos tipos de trabajo para ustedes por el nivel, ¿cierto?, de cuarto medio, ya que nosotros con el profesor Keno priorizamos contenido en ustedes, es decir, sacamos todos los contenidos de las unidades que no van a ser significativas para la educación superior y dejamos los más importantes. Por eso estamos viendo el ensayo. Después vamos a ver, por ejemplo, estudios de textos públicos, de análisis de discurso, porque les va a servir como herramienta significativa, como estamos en un semestre cierto especial desde la casa y donde ustedes tienen que hacer un trabajo arduo en su casa, yo tengo que entregarles conocimiento significativo, por eso estamos haciendo estos tipos de clases, estos tipos de trabajo en ustedes, ¿ya? Y por eso yo espero mucho también compromiso en ustedes de que me manden trabajos para yo ir nivelando su capacidad de desarrollo, de escritura. También vamos a hacer a lo mejor más adelante con el profesor Keno la capacidad de que ustedes también hagan unos pequeños videos para analizar su capacidad de expresión, ¿cierto? De comunicación oral, para poder nivelar también ese aspecto si todavía no podemos hacer clases presenciales. Ya, volví a explicar las citas bibliográficas de la cita. Dice, ¿podría hablar sobre la muerte del autor que podría haber hecho si siguiera vivo y qué tipo de arte hacía, qué tipo de arte hubiera hecho? Muy bien, si usted quiere especular, muy bien. Hay mucho también ensayos referentes a esos tipos de temas, ¿ya? Como obras póstumas que se llaman, también puede investigar. Entonces, también voy a desarrollar en ustedes, a partir de este trabajo, la capacidad de investigación que hagan en Internet. Hay mucha información y ustedes tienen que de ser capaces de ir filtrando información verdadera, informaciones que a ustedes les parece contingente, que les parece cierto, que tiene que ver con el tema de ustedes.